pues también le consulté, que si esta era una forma. Le dimos el toque final y quedó en consideraciones al exponer un protocolo de tesis en ciencias, la visión del sinodal. Me parece que es interesante saber desde otro ángulo. Nos ha tocado estar como alumnos, como la visión también del sinodal, pero también como público en general, y las tres partes o las tres componentes tienen su propia visión, ¿no? Yo siempre parto de la idea de que siempre nos va bien. Sin embargo, a veces es un poco de consuelo el nos va bien, ¿no? Pero generalmente no vamos a decir que nos fue mal. Es decir, hasta nuestros amigos y compañeros nos van a decir que nos fue bien. Por esa parte, bueno, pues por lo pronto, esa visión, pues va a ser solamente unidireccional de mí en la posición, la mía en la posición de sinodales. Ahí están mis datos y algunos de los correos electrónicos. Pero primero, ¿dónde está el Centro de Biotecnología Genómica? Eso es importante porque hay mucha gente que puede no conocer el centro, otra gente seguramente lo ha escuchado mencionar, y otra pues seguramente está en el centro o ha pasado o ha colaborado con alguien del centro. Bueno, nosotros nos encontramos en el noreste del país, entre, llamémosle así, Nuevo León y Tamaulipas, y donde está este corazón, digamos, está el Centro de Biotecnología Genómica. En Tijuana, pues, queda del lado opuesto, ¿no? Esta es la vista aérea, y aquí más o menos en el centro de la urbe de Reynosa, entre unos 650,000 y 800,000 habitantes, por aquello de las maquiladoras, entonces 250,000, 300,000 son flotantes, vienen una temporada y se van, ¿no? A eso se refiere lo de flotante. Nosotros tenemos unas instalaciones modernas, no solamente de la fachada, sino de los laboratorios. Si bien es cierto, como cualquier institución, van quedando chicos conforme va incrementándose el personal, por ahora es suficiente y hay que pensar en renovarnos con otro nuevo edificio. Aquí hay unas imágenes de la fachada principal de lo que sería el edificio de investigación. A lo lejos se ve el nuevo edificio inaugurado en 2017, en 2016-17, en el cual tenemos diferentes actividades. Y esta es una vista de nuestro auditorio, un auditorio que pudo haber sido de un mayor número de butacas, pero que decidí en el momento que me tocó decidir que fuera mejor, más amplio, más cómodo, y entonces nada más son 323 asientos, los cuales, si sumamos nuestros alumnos de maestría, licenciatura, doctorado, personal docente, académicos, pues solamente llegamos como a 180. Entonces el auditorio sale sobrado y es para muchas otras actividades. Esta es otra vista de nuestro edificio, el cual es ahora sede de la Subdirección Académica y de Investigación, así fue pensado originalmente, y desarrollado entre 2014 y 2017 ese cambio. Están las aulas para nuestros alumnos y está el propio auditorio. Bueno, en este auditorio nosotros tenemos el sueño de que todos nuestros alumnos presenten su disertación, su tesis, sus avances, etc. Por cuestiones de la pandemia y algunas otras cuestiones de austeridad, no se ha podido llevar a cabo de esa manera. Se inició, se suspendió y ahora pues estamos a la espera de que vuelva a ocurrir. Nuestro lugar más importante para que nuestros alumnos expongan y pues desarrollen esta actividad. Bueno, desde la visión, mi visión, digamos, ¿qué nos gusta revisar, no? Es una pregunta que no es retórica, que puede ser que tenga dilemas, pero que finalmente hay que empezar con algo. Bueno, en principio, el sinodal o miembro del jurado, esto depende, a veces hay exámenes de grado, hay avances de tesis, hay presentaciones generales,
En este caso, pues es un sinodal de un comité académico, el cual va a tener funciones de opinar y aprobar un trabajo. Puede ser, por un lado, un trabajo escrito, y por otro lado puede ser una presentación oral, y derivado de estas dos vertientes, nosotros debemos emitir un dictamen que nos pide la autoridad en referencia a ese proceso, ¿no? Entonces los exámenes, vuelvo a repetir, pueden ser exámenes de grado, pueden ser exámenes de conocimientos generales, etc. Bien. ¿Cuál es nuestro trabajo literalmente? Bueno, si nos ajustáramos nosotros a la idea de que como una persona profesional, una persona honesta, una persona ética, proba, como dicen normalmente los juristas, pues deberíamos de pensar en una forma de establecer una opinión objetiva, ¿no? Una opinión objetiva del trabajo. Aquí viene algo que es importante que a veces no se dice. ¿Debe o no ese sinodal conocer del trabajo que se está presentando? Bueno, alguna parte del comité debe ser experto, sí, efectivamente, para que las opiniones sean también basadas en sustentos académicos, sustentos científicos, pero otra parte probablemente no necesariamente tiene que ser experta, tiene que ser del área de investigación, pero no necesariamente experta. Entonces, la parte que nos toca tiene un poco de la conformación de ese jurado. A veces los alumnos dicen, pero ¿por qué este miembro del jurado pregunta este tipo de cosas? ¿No? O desde la audiencia, la gente dice, sí, pero el sinodal ese no tiene, nada tiene que ver esa pregunta. Pues probablemente no. Sin embargo, ese miembro del comité, pues obviamente desde su perspectiva, desde su forma objetiva y detallada, tiene una duda o un comentario sobre lo que está exponiendo el alumno, el presentador. Y muchas veces es interesante porque inmersos en nuestro día a día, nosotros pensamos que lo sabemos todo. De repente hay preguntas muy básicas, ¿no? Preguntas muy detallistas del ámbito general y de repente, pues sí nos agarran en curva, como cotidianamente se dice, ¿no? Y la crítica, como dije yo, debe ser siempre con base, una base científica, independientemente de que seas experto o no. Y las opiniones basadas y fundamentadas totalmente en el método científico. Es decir, si nosotros se nos ocurren creencias de otro tipo, pues puede ser que estén bien, pero no necesariamente es la contribución que debería tener un sinodal. Eso que digo puede ser ideal, por supuesto, ¿no? Puede ser ideal. ¿Qué nos gusta revisar? Bueno, normalmente la autoridad te pide que revises un documento escrito. No siempre se entrega un documento escrito, pero lo mínimo que podríamos tener sería un resumen de lo que se va a presentar. Me parece que eso sí es importante que el alumno considere siempre, independientemente que lo pidan o no lo pidan, enviar un documento. Puede ser un documento ejecutivo, ¿no? Que contenga todas las secciones que se requieren o se van a presentar, digamos hasta 5 cuartillas, no más de eso, me parece exagerado más de eso, y mínimo una cuartilla, es decir, que contenga el resumen principal de lo que verdaderamente uno va a hacer. Lo siguiente es, pues paralelamente, la presentación de eso que se envió. ¿Por qué digo esta parte? Porque finalmente debe de haber una correlación entre lo que se envía y lo que dice uno que va a presentar. Imagínense que entregamos resultados de otra cosa, de otros tiempos, de otros momentos, pues entonces no hay una revisión crítica y un estudio de lo que se va a observar. Bueno, ¿qué nos gusta revisar? Seguimos con qué nos gusta revisar. Bueno, normalmente cuando es un escrito, en particular yo,
lo primero que reviso es la bibliografía, ¿no? Empiezo a buscar la bibliografía. No me interesa nada más que la bibliografía. Y en base a, pues, digamos, el trabajo que normalmente se hace, un trabajo de posgrado, llamémoslo así, ya sea maestría, especialidad, doctorado, predoctoral, pues normalmente el contenido de esa bibliografía debería tener un poquito más de 100 referencias, ¿no? Esas 100 referencias nos garantizan, de acuerdo a pues, ciertos estándares que existen en las revisiones, nos garantizan que por lo menos sabe del tema, leyó del tema, escribió del tema. Yo entiendo que ahora, con los resúmenes y la puesta en marcha de muchas revistas con el acceso abierto, pues a veces no necesariamente tenemos las 100 referencias completas, tenemos los resúmenes o tenemos las referencias completas, pero no las leemos completamente, ¿no? Me parece que si hiciéramos el ejercicio, vamos a decir que en un semestre nos toca de inicio a fin, al final del semestre, 6 meses. Si nosotros pudiéramos leer, digo, a grandes rasgos y en particular algunos, 4 o 5 referencias muy buenas y las otras los resúmenes, me parece que sería un buen avance en un semestre nada más. Se dice que todo lo que caiga en nuestras manos lo deberíamos de leer, pero hoy con la pandemia, hoy con el encierro, hoy con todas las plataformas digitales de entretenimiento, hoy con el YouTube, hoy con el Facebook, con el WhatsApp, no necesariamente logramos leer completas 100 referencias. Pero bueno, la idea sería que se leyeran por lo menos, ¿no? De esas 100 referencias, 80% de las citas deberían ser de los últimos 5 años. Es ideal, la ciencia ha cambiado del 2000, que salió por primera vez el borrador del genoma humano, a estos días han cambiado la forma de identificación, la forma de análisis, los equipos, la metodología, los análisis bioinformáticos, etcétera, etcétera. Entonces, considerando esa velocidad por medio de la cual la ciencia cambia rápidamente, pues sí es una obligación tener al menos 80% de las citas de los últimos 5 años. Y el otro 20%, pues claro, son citas clásicas, citas que han dejado huella, que han tenido motivaciones de datos relevantes en lo que uno va a presentar y que uno usa como referencia, ¿no? Eso es lo primero que veo. Y lo segundo que veo es la ortografía. Si pudimos ser capaces de leer 100 referencias, 100 artículos científicos, creo que la ortografía, más allá del lenguaje en español, la ortografía propia del tema que vamos a desarrollar, pues debería estar ad hoc con lo que estamos diciendo. Entiendo que muchas cosas son del inglés al español, pero finalmente hay formas de citar esa definición de lo que estamos observando, ¿no? Como PCR, reacción en cadena polimerasa, polymerase chain reaction. Pues sí, hay formas que ya están, digamos, establecidas y habrá nuevas que queremos obviamente establecer, que a lo mejor no hay una definición en español, pero que seguramente nos habla de esto. El documento escrito, bueno, pues eso no es digamos, ninguna sorpresa. Contendría un índice, el contenido, texto general, material, método, discusión, conclusión en general, esas figuras y cuadros. Las palabras figuras y cuadros en español es correcto. A lo mejor alguien pone ilustraciones, dibujos como palabra, eso no es lo correcto. Y las otras personas que utilizan tablas en español, pues esa es una traducción, digamos, que es muy literal del inglés de table, y que realmente no es tampoco lo correcto. En español no se usa tablas viene, digamos, de una mesa, ¿no? Una mesa que tiene una superficie plana, horizontal,
y de ahí viene tables, pero realmente no es tables, sino cuadros. Entonces hagan de cuenta que en general en eso me fijo, eh, cómo se hizo el texto general, cómo lo describe de manera general a lo particular, cuáles son las preguntas que se están contestando, cuál es la necesidad que se tiene, cómo poder establecer, digamos, una hipótesis dentro de esto, de este contexto. Eso nos va llevando solito, de la mano nos va llevando, de forma tal que cuando yo llego a lo que podría ser una hipótesis, una justificación o el objetivo general del trabajo, yo ya entendí qué es lo que sucedió en el contexto general. Después, para completar material y métodos, pues nos va a decir de qué va a constar esa investigación, cuántos vamos a hacer, hay metodologías para la obtención de la muestra, cómo la vamos a procesar, cómo la vamos digamos, analizar y después cómo vamos a estudiar los resultados. Habrá estudios estadísticos, habrá otro tipo de trabajos, bioinformáticos, etcétera, ¿no? Por supuesto, la discusión tiene que ver con una actividad que a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay muchos memes ahí en las redes que hablan que el índice, la introducción y no sé qué, y la discusión así muy pobrecita. Primero tenemos que ver nuestros datos, eso es importante, discutir nuestros datos, qué obtuvimos y por qué los obtuvimos, y después compararlos contra otros datos de la bibliografía. Si nosotros leímos verdaderamente 100 o más referencias, podemos ser capaces de encontrar verdaderamente el detalle diferente de lo que estamos obteniendo, o no, ¿verdad? Puede ser igual, de la discusión, pero al final de cuentas lo vamos a escoger. Y finalmente la conclusión tiene que ver con el objetivo y los objetivos específicos. No divaguemos, no busquemos otro tipo de conclusión, no hagamos una narrativa de la conclusión, porque la narrativa ya fue en la discusión puesta. La conclusión es lo concreto. Se encontró, no se encontró, se hizo, no se hizo, se analizó, no se analizó, se buscó, no se buscó, se obtuvo, no se obtuvo, etc. Pero sobre el objetivo y los objetivos específicos. Bueno, de la presentación oral, esta es una parte muy interesante, ¿no? Lo que nos han dicho siempre es que debemos ser presentables. No sé qué significa presentables. Lo que sí entiendo es que es presentables pues para alguien en particular, a lo mejor para su asesor, director de tesis, para sus papás, ¿no? Para sus amigos, para el propio instituto, la escuela o la institución donde van a ir. A lo mejor tienen un protocolo que deben de ser de traje los hombres y de traje sastre las mujeres. A lo mejor no, a lo mejor solamente es casual, a lo mejor es una forma solamente de presentar. Pues hay muchas maneras de presentar, solamente yo diría que sean formales. En la vestimenta me refiero a formales, un pantalón, una camisa, el tipo que sea, y las mujeres, pues hay variantes, ¿no? Dependerá de si usan pantalón, si no usan pantalón, qué tipo de pantalón, etcétera. Finalmente, eso va a hablar de su personalidad. No se califica, por supuesto, yo no lo califico, porque yo no tengo nada que ver con el estudio social o psicosocial ¿no? O psicológico de por qué alguien usa una prenda o no usa una prenda. Finalmente es su presentación, pero sí les digo que va a quedar para la historia. Si llevan una playera de rock y dicen que viva el rock and roll y viva quién sabe qué, pues, pues bueno, está muy bien. Van a quedar para la historia con eso y van a ser, obviamente, de generación en generación, pues se van a dejar huella por haber ido de esa manera, ¿no? Incluso si se van al otro extremo de ir como que elegante, casi de traje de noche y demás, pues también va a ser lo mismo. El hecho es que se deben de sentir cómodos en la presentación. Esa es tal vez mi recomendación, sentirse cómodos y, y en esa tesitura, pues poder decir su presentación lo más claramente posible.
Finalmente debe de haber un orden, ¿no? El orden a lo mejor ya está preestablecido desde un principio, claridad y fluidez. Me parece que es importante la claridad, los temas, los objetivos, las definiciones, la metodología, clara. Y fluido, por supuesto. A lo mejor las muletillas como esta que estoy haciendo yo, no se observan de manera adecuada. En mi examen de maestría, hace ya muchos años, el presidente del jurado me criticó una muletilla. Y esa muletilla seguramente yo la estuve diciendo durante todo el examen, derivado de que a lo mejor no tenía un vocabulario amplio o no tenía la seguridad de lo que yo estaba diciendo. Entonces, la muletilla como de alguna manera, ¿no? Esta presentación se va a desarrollar de alguna manera, mediante una técnica que de alguna manera determina los ácidos nucleicos y de alguna manera la vamos a observar, ¿no? Entonces, de alguna manera no estaba yo diciendo nada y pues obviamente fui criticado. Entonces, las muletillas muestran también la seriedad del ponente y muestra qué tan seguro está a la hora de hablar y qué tanto conoce su presentación, por un lado, pero su tema, por otro lado. La congruencia tiene que ver con el conocimiento que estamos hablando y dicen que las mejores personas que describen lo que presentan son aquellas personas que cuentan una historia, ¿no? Que cuentan un proceso, un documento, una actividad, un desarrollo. Luego, en todo este tipo de situaciones, algo que llegando a materiales y métodos es importante, es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo le da al presentador una claridad de lo que va a seguir, cómo hizo su trabajo. Le da al sinodal y tal vez al público que lo está viendo una claridad para saber qué es lo que voy a esperar. ¿Por qué se hizo esto y sigue lo otro? ¿O por qué lo otro antecede a una etapa que nos va a permitir finalmente obtener un resultado? Ese diagrama de flujo es importante, no olviden ponerlo y les da mucha claridad en su presentación. Por supuesto, se resumen en cuadros y figuras toda esa bibliografía que nosotros hemos observado como parte de la discusión, se puede hacer en resúmenes, cuadros, figuras, también los resultados. Esos resultados, por supuesto, generalmente tenemos una mala costumbre de decir resultados, acaban los resultados, y después poner una serie de diapositivas que dice discusión. Cuando tienes 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos en presentaciones internacionales, en presentaciones de seminarios con muchos ponentes, solamente te dan 10 minutos y no vas a tener como 15 diapositivas de... Y lo que quise decir en el cuadro 1 fue que esto y esto y esto y esto y esto. Y lo otro clásico, pues es que lo leemos, ¿verdad? Entonces no hay tal discusión. Por eso presenten sus resultados en formas de figuras, en forma de cuadros, resúmenes, digamos, y después discútanlo. Muestren el resultado y después discútanlo. Creo que eso habla mucho de ustedes y no solamente de poner resultados, de decir lo que ya estamos observando y en la siguiente diapositiva y sección de discusión, discutir supuestamente y solo leemos lo que discutimos de a lo mejor nuestra presentación escrita, ¿no? Y finalmente, las conclusiones. En ese sentido, pues solamente son como viñetas o bullets que le ponemos a todo lo que hemos concluido. Pues al final de cuentas, manos a la obra. Ya llegamos al punto donde me toca intervenir otra vez, ¿no? Primero fueron como sugerencias y después como que ahora sí llega el momento en que te dicen, a ver, señor maestro, licenciado, doctor, ¿tiene preguntas para nuestro ponente, para nuestro alumno, para nuestro sustentante? Y entonces ahí es donde todo el mundo, previo al seminario, temblamos, ¿no?
Digo, ya les dije, yo también fui alumno alguna vez, y la verdad es que uno no sabe qué esperar de los sinodales. Claro, con la fama, con el conocimiento, la transmisión de conocimientos de boca a boca, seguramente algunos de sus conocidos alumnos, profesores y demás, les dicen, ay no, este sinodal pregunta esto, aquel sinodal pregunta lo otro, el otro sinodal, no, es puras preguntas que se las sacó quién sabe de dónde, ¿no? Eso es lo que normalmente vamos predispuestos nosotros a un seminario donde la comunidad ya conoce relativamente a sus sinodales. Sin embargo, siempre hay un patrón que debemos de seguir los sinodales, ¿no? Si bien es cierto, las preguntas son muy azarosas, muy de diferentes temas, normalmente hay los que preguntan, hacen preguntas oportunas sobre el trabajo, hacen preguntas con un afán de sugerencias, preguntas de preguntas, no tienen nada que preguntar o no tenemos nada que preguntar, y de repente algún sinodal le pregunta al sustentante y el sustentante se equivoca, titubea, trastabillea, contesta mal, no contesta. Ah, pues ahí está el sinodal, que le encanta preguntar de lo que ya vio que el alumno no tiene o el ponente no tiene pues, bases sólidas, ¿no? Y como dice el doctor fulano tal, o como dice la persona tal, sí, yo observo que quién sabe qué iba. Entonces, las preguntas sí son un conjunto de situaciones en las cuales el alumno, si bien es cierto, puede estar predispuesto a que algún sinodal ya conocido le haga este tipo de preguntas, lo más importante para contestar las preguntas no son nada más que los conocimientos que tienen los alumnos. El sustentante, el ponente, es el único, lo digo en serio, que es dueño de la situación y que es dueño del conocimiento. Ningún otro más. Entonces, pues, tómenlo con calma, respiren 2 o 3 veces, traten de recordar lo que estudiaron o lo que saben y entonces argumenten, defiendan su tema, defiendan su presentación, defiendan lo que saben, por lo que se mataron, por lo que desarrollaron el tiempo en las aulas, en los laboratorios, en los congresos, bueno, los que fueron a congresos, no se escaparon de los congresos, pero bueno, defiendan todo ese tipo de cosas, de estancias doctorales donde aprendieron otras cosas de otras personas, defiendan su tema de tesis. No empiecen a deambular como que sí o que no. O a lo mejor no lo saben y por eso lo hacen. Pues se ve mal si empiezan a hacer ese tipo de cosas de manera, digamos, puntual. Por supuesto que hay preguntas generales, específicas, hay preguntas confusas, ¿no? Yo te pregunto esto para que precisamente no contestes, pero bueno, esa no debería ser la función del sinodal, sino tratar efectivamente de evaluar que esa persona lo que está presentando lo conoce, lo sabe, lo domina, o incluso que no lo domina, pero que tiene las ideas principales. Digo que no lo domine porque hay momentos en los cuales el trabajo apenas está iniciando. No necesariamente es pretexto, pero quiere decir que la persona está tratando de empaparse con el tema y a lo mejor no ha sido todavía lo suficientemente claro para entender qué es lo que está haciendo. Pero algo sí les digo, el tema es suyo y únicamente suyo. Si yo les pregunto en este momento por qué estudian una maestría, no van a ir al pizarrón y van a ver una definición. Bueno, se estudia una maestría porque el conocimiento que se va a adquirir, no, ¿verdad? Sale, digamos, de su corazón, de su pensamiento, de sus sentimientos. Yo estudio una maestría por esto. Lo malo es si no sabemos cuál es la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hacemos las cosas? Hay preguntas controversiales que ni modo tenemos que atacar, que tenemos que definir a lo mejor nuestra postura. Y no estoy hablando de posturas religiosas, estoy hablando de nuestra postura científica. Aquí no estamos evaluando
creencias del ámbito religioso, estamos hablando del tema científico. Para eso habrá otros foros, seguramente, otras especialidades o maestrías o doctorados teológicos, en los cuales seguramente van a preguntar esas cosas, ¿no? Que se pueden mezclar, sí, yo entiendo que se pueden mezclar, a lo mejor las células troncales, no sé, el uso de tecnología de nueva generación para la generación también de organismos transgénicos, pueden ser controversiales, pero finalmente son científicos. Esto no tiene nada que ver, vuelvo a repetir, con los religiosos. Futuristas, pues también en las perspectivas, ustedes que conocen su trabajo, deberían de ser futuristas. ¿Qué más vendrá adelante? Si verdaderamente leímos, si estamos en secuencia de investigación, sabemos qué puede venir adelante, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué me gustaría hacer? Otras personas preguntan, ¿y si tuvieras que rehacer el tema, qué harías? Híjole, ¿no? Esto es un arma de doble filo, porque ahí está tu sinodal, tu director de tesis, tu tutor, y tendrías que decirle, bueno, no me gustó nada y tengo que rehacerla toda, imagínense, ¿no? A lo mejor hay que, en eso, en ese sentido, sino pensar qué me gustaría hacer con este tema ahora que sé todo lo que sé, ¿no? Ahora que he presentado, ahora que he viajado, ahora que lo he visto en varios foros científicos, ahora que lo sé, ¿qué quisiera yo de este tema? Es difícil, sí es difícil, pero finalmente deben de tener el atrevimiento, diría yo, de poder decir lo que verdaderamente nos interesa y nos gusta de esto. En mi caso muy particular, hago preguntas poquitas de cosas básicas, es decir, del tema. Me gustan como más cosas aplicadas, y ese es otro punto que a veces se nos olvida, aun cuando hagamos investigación básica, ¿no? Descubrimiento del nuevo sistema metodológico, la nueva ruta metabólica. ¿Para qué nos va a servir eso? ¿Cuál podría ser su aplicación? Pregúntense. ¿Tiene aspectos bioéticos esto que estoy haciendo o no? Entonces, varias de las cosas que podemos determinar van en ese sentido. Y después, casi ya para acabar, empieza el martirio. Híjole, la deliberación, ¿no? Le decimos al alumno, muchas gracias por su presentación, bla, bla, bla. A todo el público en general les pedimos abandonen la sala o ahora se desconecten y lo volvemos a conectar en un momento. Y viene la deliberación, ¿no? Es decir, el cuerpo de sínodos o sinodales, es que está ahí, tiene que deliberar algo. Casi en automático, después de que se cierra la puerta, yo que he tenido la oportunidad de estar ya en muchos exámenes, se cierra la puerta, sabemos cuál es el resultado. El alumno piensa, porque así se lo dijeron varias personas, o el ponente piensa, que ya está pasado, ¿no? Este es un mero trámite. No es un mero trámite. Si fuera un mero trámite, pues lo firmamos y ya que se vaya, ¿no? Que se vaya con el grado, que se vaya con el examen aprobado y demás. No es un mero trámite. He estado en muchos exámenes donde hay unas fuerzas obscuras y unas fuerzas no tan obscuras que jalan y jalan por un lado y jalan por el otro, viendo cómo, en algunos casos, que no pasen y en otros casos que sí pasen. Hay un tercer caso en el cual todos estamos satisfechos de decir, no, perfecto, perfecto, quedó bien. Y lo único que hacemos en ese momento, todos los que estamos ahí, el comité, es decir otras cosas. No sé, oye, ¿qué tal te fue hoy con la materia? ¿Ya entregaste aquello del proyecto? ¿El artículo cómo va? Me dijiste que tienes un artículo contra alumno o alumna. ¿Cómo va? ¿Qué estás haciendo? O sea, hablamos de cualquier cosa menos de la deliberación propia del examen, porque estamos convencidos que el ponente lo pasó. El problema viene cuando no pasó, ¿no? O cuando apenas pasó, ahí viene el estira y
afloje, porque efectivamente el comité, aunque sea ad hoc, es decir, aunque sean puros cuates, pues sí tiene su conflicto ético. Es decir, bueno, lo paso solo porque lo paso, o lo paso porque creo que le encontré algún atributo. Entonces, bueno, sí, viene un intercambio de ideas entre los miembros, viene una opinión, y si fuera así como que entre que pasa y no pasa, entonces se le pregunta al director de tesis, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo se desarrolló en estos 2 años o 4 años o 5 años o 3 años contigo? ¿Cómo lo viste? Que no sé qué, no sé cuánto. Obviamente si hay más de uno que hizo el seguimiento con el comité, pues también opina, pero normalmente le dejamos la idea a nuestro director de tesis para que él diga la última palabra, ¿no? Que diga qué verdaderamente observó, qué verdaderamente dice del desempeño, y sobre esa base, entonces se inclina la balanza hacia la derecha o hacia la izquierda. Y tenemos obviamente casos en los cuales el director de tesis también se lava las manos y dice, bueno, pues yo prefiero que sea el pleno del comité el que decida, ¿no? Otra de las cosas puede ser, en un debate, puede ser la mención honorífica, cum laude, ahora en el Politécnico, ya se integró a la globalización de las palabras, o a lo mejor a la generalidad, y entonces ahí sí viene un debate, ¿no? Si solamente cumple con el reglamento, si está más allá de cumplir con el reglamento, si las condiciones del trabajo fueron verdaderamente meritorias. Pero imagínense que ahí está el creador casi casi del trabajo, ¿no? Que es el director de tesis. Pues entonces se vuelve una batalla difícil. En algunos casos verdaderamente no hay elementos más que los mínimos necesarios, y nos parece o nos ha parecido que eso no es suficiente, porque a veces los mínimos necesarios son, por ejemplo, que termine en tiempo, que saque más de 9 y que presente su examen. Híjole, pues entonces todos los que saquen toda esa calificación en automático tendríamos que firmar ya también sus méritos o su cum laude para que puedan tener ese aspecto. A veces es, y lo digo muy en serio, a veces es de perspectivas y a veces es de conveniencia, ¿no? Me gusta que el laboratorio todos tengan, pues a lo mejor voy a decir que sí. Soy muy objetivo o demasiado estricto y a lo mejor casi nadie tiene. Entre que sí, entre que no, entre que pueden, no pueden, bueno, hay una discusión. Y luego llegamos a los acuerdos, ¿no? Acordamos que está aprobado, que tiene la mención honorífica de cum laude, y después vienen las sugerencias y mejoras en el caso de que haya avances, en el caso de que sea un predoctoral, etcétera, etcétera, y le dejamos la palabra finalmente al secretario o presidente de ese comité, y las palabras finales normalmente del director de tesis, ¿no? ¿Terminó el calvario? ¿Verdaderamente terminó el calvario? Y con esta termino. Bueno, el ponente se va con pensamientos diversos, ¿no? Él sabe o ella sabe cómo presentó, cuál fue la capacidad que tuvo para responder las preguntas que le hicieron, eh, sabe de su aplomo en el seminario, en lo que presentó. Después está la retroalimentación de los amigos, ¿no? Esos amigos que nunca faltan, que no, te fue muy bien, vas a pasar, que quién sabe qué, los cuales obviamente, pues está bien. Yo creo que esa es una parte de su función, pero también la otra parte podría ser, tal vez no en ese momento, pero después, si es un avance, decirle, bueno, yo creo que te faltó esto, faltó aquello. En términos coloquiales diríamos en buen plan, se lo diríamos, de forma tal que sirva también como una retroalimentación del ponente, de lo que hizo, de cómo se desempeñó, ¿no? Luego, uno busca algunos sinodales que conoce o con los cuales se lleva o con los cuales ha tenido confianza, y al final de cuentas dice uno, bueno, ¿cómo me fue? ¿No? Normalmente pues uno tiene que decir que le fue bien, ¿no? Que fue bien, pero puedes mejorar en sus otros aspectos. Creo que eso es lo que sería lo conveniente,
porque también entiendo yo que la reserva de ser un sinodal en un examen o en una ponencia, pues es relativamente también una parcialidad de sentimientos, pero a la hora de juzgar tiene que ser imparcial. Y a la hora de decirle a su alumno o al alumno que conoce, pues tendría que ser imparcial totalmente. Finalmente viene la retroalimentación del director de tesis o tutor, con el que tienes que hablar sí o sí, ¿no? Él sabrá si tu desempeño fue adecuado. Creo que el más exigente normalmente es el director de tesis, el cual también conoce el tema, el cual, perdón, conoce el potencial del ponente, el cual conoce las condiciones actuales, familiares, sociales, psicosomáticas a veces de las personas, ¿no? Ya se puso tenso, ya viene, ya está moviéndose, ya quién sabe qué, y como que no está cómodo, cómoda, etcétera, ¿no? Entonces me parece que sí está bien que debiéramos tener este tipo de retroalimentaciones. Primero los pensamientos diversos de uno, ¿no? Híjole, me fue bien, no me fue bien, creo que sí, ay, no, creo que por este lado no era, tal vez la respuesta. Ya en la calma después del examen puede venir todo, incluso hasta un agotamiento físico, en el cual después de la tensión se relaja uno y queda uno tirado, tumbado en la cama, como si hubiera corrido un maratón, ¿no? Para aquellos que no corrieron un maratón, me imagino yo que ha de quedar uno molido totalmente. Y de mi experiencia personal les voy a decir que la licenciatura, maestría, doctorado y demás, la única vez que creo yo me he puesto nervioso han sido 5 minutos antes del examen de maestría, en el cual estaba yo bien toda la mañana y 5 minutos antes cuando dijeron, ya baja el examen, me dio una temblorina, un frío, etcétera, etcétera, que no podía ni siquiera caminar de los nervios, tenía que bajar 3 pisos. Yo estaba en el cuarto piso y el auditorio en el departamento de bioquímica, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, estaba en la planta baja, y entonces fueron los 3 pisos más difíciles de mi vida. Una vez que volví, que entré, el auditorio es un auditorio frío, helado. Entré y yo no sé si el frío o lo helado del auditorio me congeló los nervios y entré y pues, pude hacerlo. Más o menos, porque tampoco lo hice así maravillosamente, por la muletilla esta que les conté al principio, pero bueno, al final todo el mundo, no, que muy bien, que no sé qué, que no sé cuánto y que no sé qué. El doctor Maldonado, director de tesis de maestría, no, muy bien, Miguel, estuvo bien. Ahora vámonos a la fiesta, ¿no? La fiesta en su casa. Y bueno, ahí queda la reflexión, queda el momento, queda el instante de lo que debemos de hacer, cómo debemos de prepararnos y seguramente cómo nosotros vamos a finalmente evaluar lo que pasó en ese día, tanto el sinodal, el público en general, como el ponente. Bueno, pues con esa diapositiva termina. Espero haya sido ilustrativa. Finalmente, hay muchas cosas que pueden haberse quedado en el tintero, pero que seguramente podemos obviamente ampliar si hubiese preguntas y algunos comentarios adicionales. No sé, doctora Mireya, por favor. Sí, muchas gracias. No, pues evidentemente fue una presentación muy ilustrativa, yo creo, y también muy también comentaste bastante sobre tus experiencias y me parece eso muy bien porque a veces es difícil, ¿verdad? Que nuestros ponentes nos comenten pues las situaciones que viven, sobre todo en estos momentos difíciles, ¿no? De estar en un jurado o ser justamente quien va a presentar. Bueno, pues abrimos los micrófonos. Si alguien gusta hacerle una pregunta a nuestro ponente, al doctor Miguel, pues bienvenida. Pueden levantar la manita o principalmente para llevar un orden, o si gustan desactivar su micrófono, sería esto también posible. A ver quién se anima a preguntarle. Creo que el doctor se muestra muy abierto y sobre todo sincero, ¿no?
en su perspectiva, en su visión de sinodal. No sé quién desee hacer una participación. A mí por lo pronto me gustaría preguntarte, Miguel, cuando hiciste tu examen de doctorado, que de acuerdo aquí la trayectoria que nos compartiste, fue en Estados Unidos, ¿encuentras alguna diferencia entre los sinodales, ya que tú también has sido sinodal, o la perspectiva, visión en Estados Unidos que en México? Perdón, se cortó un poco la comunicación, no escuché bien, pero Sí, te comentaba que si en tu opinión existe una bueno, diferencia. bueno, bueno. ¿Me escuchas? Bueno. Decía ¿Aló? yo que se me cortó la comunicación. Ajá, ¿me No escuchas? escuché perfectamente la pregunta. Algo entendí que si era algo parecido que Estados Unidos o algo así, creo, ¿no? Sí, correcto. No Pero sé no lo si entendí, ya me escuchas. digamos, bien en ese aspecto, ¿no? ¿Ya me escuchas? Bueno, Sí, bueno. ¿me escuchas? Sí. Fuerte y Ok, claro. sí, perdón. Para quienes también no tuvieron la oportunidad de escucharme, yo preguntaba que si encuentras diferencia entre los sinodales, no, digamos, de un trabajo de doctorado en Estados Unidos y en México. Gracias. Sí, definitivamente sí encuentro diferencias. Les voy a comentar algo que me ocurrió en el primer semestre del doctorado. Llego a Estados Unidos el 26 de febrero de 1998 y eso fue como un sábado, creo, no recuerdo bien, sábado. Y luego el siguiente lunes tenía yo una reunión con el doctor que me recibía. Me lo encontré en la cafetería de los laboratorios y me saludó efusivamente y me dijo que luego nos veíamos, que me acomodara esos días y que luego nos veíamos. Después de 15 días me dijeron que me andaba buscando el doctor, lo fui a ver, me dijo, este es el tema, punto A, con esta metodología, punto B, y nos vemos, eso le vuelvo a repetir, marzo, 1 de marzo, me dijo, nos vemos en octubre para el seminario, ¿verdad? Y pues yo me quedé sorprendido de que nos vemos en octubre en el seminario, pero no que no nos vamos a volver a ver. Pues sí, nos vamos a volver a ver, pero no nos vamos a ver en términos académicos en esos meses, ¿no? Entonces, cuando llegué al seminario en octubre, pues yo tenía en mil dudas, ¿no? Por más que yo trataba de hablar con el doctor pues me decía, no, en octubre nos vemos, en octubre nos vemos, en octubre nos vemos. Por principio de cuentas ya ahí era diferente, ¿no? Te dejaban, pues, no sé si ser solo o porque era de doctorado, te dejaban que tú, digamos, presentaras de manera formal un protocolo, el cual ellos iban a evaluar si era viable o no era viable para poder continuar con los trabajos y los estudios, ¿no? Recordemos que en octubre en Estados Unidos se presenta el año fiscal y el año fiscal le da dinero o no le da dinero a los proyectos para su continuación en el siguiente año. Entonces en octubre recaía el peso en mí porque el doctor me dijo, todavía para ponerle un poquito más presión, me dijo que además iban a evaluar los resultados para ver si podían tener dinero para el siguiente año. Entonces yo así como, híjole, si no digo nada, me van a correr o no va a haber dinero, pues me voy a tener que regresar a México, ¿no? Ya lo presenté como pues normalmente me habían enseñado en la escuela, ¿no? Ahí el problema un poco era pues transmitir completamente los conocimientos en el idioma inglés, ¿no? Yo no hablo ni cerca fluido el inglés, pero finalmente pues, estabas ahí, tenías que hablar inglés y a ver qué pasaba, ¿no? Tenías que mandar el escrito, por supuesto, también en inglés, no había otra posibilidad, porque de ahí tomaba el doctor todas las bases para
pues me imagino que después de darle una revisada pues, para mandar a solicitar el siguiente examen. Las preguntas pues son siempre más, yo diría, no sé si porque era yo en particular extranjero, como un poquito más light, ¿no? Suaves, pero sí eran académicas totalmente. No eran, vamos a decirlo, cosas sacadas de la manga, eran siempre objetivas, porque piensas que este desarrollo es bueno, porque crees que ese es el objetivo que debes de seguir, esa metodología, no sé si sabes que el laboratorio tiene otros aparatos, no sé si tú crees que esa enzima no es la correcta, metodológicamente hablando, las perspectivas realmente fueron perspectivas de, bueno, vamos a obtener esto y esto otro, bla, 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 bla. Y como todos ahí, al menos en esos comités, si eran expertos del tema, pues obviamente detectaban cualquier, no quiero decir error, pero por cualquier debilidad de lo que uno decía. Y bueno, pero también me servía a mí para retroalimentar y decir, bueno, esto que pensé, que creí, pues no es tan así y hay que reagruparse para volver a establecerlo. Eh, Al final de cuentas, fui evaluado, ¿no? Hubo una calificación de 90 y se acabó el asunto. Ya me dijo el doctor, al final, la gente de Estados Unidos es como muy amable. Oh, buen trabajo, good job, dicen, ¿no? Nice, ¿no? Qué sé yo, un montón de cosas. No me sentía yo así, yo me sentía como apaleado, como no seguro de mí mismo por todas las cosas que me decía mi interior, de cómo presenté, que lo presenté, bla, bla, bla. Dadas las preguntas que me hicieron, dije yo, pues sí, el tema o los temas quedaron a deber, quedaron a exponerse de forma adecuada. No lo dijeron, pero lo preguntaron. Entonces, al preguntarle, yo trataba de encontrar en mi presentación la respuesta y decía, no, pues ahí no está, ¿no? Ahí no está. Y ahí te das cuenta que efectivamente tu presentación careció de sustento en muchas partes. Obviamente un año después, porque el siguiente seminario fue un año después, otra vez para evaluar si seguía el proyecto o no, pues yo ya tenía más cancha, había entrado al laboratorio con más fuerza, tenía más datos, tenía yo mejores observaciones, mejores consejos incluso para ellos mismos, porque ellos manejaban ciertos robots, ciertas cosas que tal vez me ayudaban a mí a establecer, digamos, la forma en la cual pudiera yo desarrollar el trabajo de tesis. Y entonces, pues ya me fue mucho mejor en ese segundo. Y además, el idioma mejoró, ¿no? De prácticamente 5 meses, 6 meses a un año y medio, pues mi idioma mejoró. Y entonces, pues eso también me ayudó a debatir un poquito más algunas ideas, no sé si bien o mal, expresadas, me refiero al idioma, pero por lo menos yo ya tenía claridad para decir algunas cosas más, algunas cosas con profundidad, algunas cosas que en su momento tal vez no entendí y que en ese segundo seminario. Para el seminario final prácticamente fue 2 años y medio, yo me fui a los 3 años, pero 2 años y medio, pues ya tenía yo prácticamente el dominio del tema, ya tenía el artículo hecho y entonces ya podía discutir yo de una forma más clara todos los resultados, todas las aristas, las perspectivas, y ahí terminó mi proyecto económicamente hablando, me quedé más tiempo, pero finalmente estuve en otros proyectos, ya no en ese proyecto, eso sirvió para que me dejaran quedarme en otro proyecto, ayudarlos a otro proyecto, yo acepté con gusto, o gustoso, y después pues de 3 años, pues regresé a la Ciudad de México. Entonces, digamos que sí son diferentes, son más centrados en la parte académica, en la parte de investigación. Y para las preguntas y respuestas, pues realmente son más bien menos rígidos para ese tipo de cosas. Al menos esa es la experiencia que yo tengo del cuerpo de sinodales, que eran 3 nada más, ¿no?
Era el jefe de mi laboratorio, mi director de tesis, el jefe del departamento de ciencias de la vida y un invitado que tenían siempre, que es colaborador de ellos, que trabajaba en la misma área, digamos, metodológicamente hablando que yo. Entonces, pues, funcionaba. Habían más, habían dos chinos, dos coreanos, un hindú, pero ellos se limitaban solamente a estar sentados, ver e irse. Ellos no opinaban, aun cuando los invitaban precisamente para que opinaran, pero pues ellos realmente no opinaban, ¿no? Eh, el tiempo de presentación también era una variante, el tiempo de presentación solamente eran 20 minutos. Decía el doctor, porque yo le pregunté una vez que por qué 20 minutos, porque no me dejaba más tiempo, yo quería decir más cosas, y me decía, no, con 20 minutos es suficiente, ¿sabes o no sabes? ¿No? Y bueno, tenías que resumir todo en 20 minutos, lo cual consideraba yo que era pues, complicado, que era difícil, sobre todo por el idioma, vuelvo a repetir. Juntar todas esas ideas en inglés me era complicado y juntarlas y decirlas bien y con sustancia, pues era más complicado. Pero bueno, eso eran los 20 minutos más duros que tenía yo en el semestre y que dependía, cada seminario dependía mi continuidad de proyecto y el dinero del proyecto. Ese dinero del proyecto no quiere decir que me lo daban solamente a mí, era un proyecto general que el doctor usaba como base para meter su grant y con ese proyecto general, que eso también se aprende ahí, pagaba el metro cuadrado del laboratorio. Y no sé si me metía presión él, pero me decía, oye, si tus resultados no son suficientes, no podemos tener dinero para pagar el laboratorio. Metro cuadrado que utilices, ese es el que se pague. Teníamos un laboratorio gigantísimo, ¿no? Tenemos que pagarle a la secretaria, tenemos que pagar no sé qué, tenemos que pagar tus reactivos y toda tu luz, agua, teléfono, todo eso se pagaba en ese laboratorio. Por su grant, no lo pagaba el laboratorio o el complejo o la institución que administraba los laboratorios, lo pagaba el investigador. Y entonces, pues, no sé si era una carga adicional a mi presentación, pero pues uno llega, digamos que un poco más, pues, tenso en esos. Bien, gracias, Miguel. Teníamos la mano levantada de Alfredo, perdón, aquí un chico, no se llama Miguel Alfredo o Alfredo, no sé Mario, si, perdón, Mario Alfredo, adelante, Mario. sí, buenos días. Como sinodal, no sé si ha tenido la experiencia de que algún postulante a doctorado le ha descubierto a los 2, 3 o 5 minutos que su tema no es adecuado, entonces no sé qué le dicen. ¿Le permiten terminar o solo le dicen ya es suficiente? Ok. Bueno, aquí hay varias consideraciones. La primera que quiero decir es que estamos en México y normalmente, el alumno, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, no tienen control sobre lo que quieren hacer. Digo, normalmente, cuando el alumno o el aspirante va y se entrevista con algún doctor, jefe de laboratorio o demás que quisiera pues entrar a ese laboratorio y le dice, pues yo tengo estos temas y tengo esta metodología y lo que no he hecho es esto, ¿no? Y el aspirante o el alumno pues dice sí o dice no, dependiendo de sus gustos, afinidades, y normalmente, pues cuando se presentan estos casos, normalmente no es la culpa o responsabilidad del alumno, ¿no? Porque él no escogió, por así decirlo, a ver, yo escojo qué tema, ¿no? Pues quiero hacer diversidad de mango ataulfo en Chiapas, ¿no? Y yo, por decir algo, hago aguacates en Sinaloa, ¿no? Normalmente no se presenta esa situación. Sí se observa, como bien dices, Alfredo, alguna carencia o alguna poca solvencia para relacionar el tema, pero normalmente se deja correr digamos, el seminario hasta su fin
Y en ese momento es cuando vienen las preguntas y a lo mejor vienen las observaciones o viene la crítica o los comentarios, ¿no? Oye, me parece que está mal preparado el tema, no hay una congruencia, pareciera que no estás involucrado en el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay formas de poder establecer. Eso es por un lado. También hay que observar, por otro lado, en qué semestre puede estar ese alumno o ese sustentante o esa persona que está dando el seminario, el ponente, derivado de que eso puede marcar el cambio o no, ser pertinente o no ese cambio o ese stop de cambio de objetivos que permita verdaderamente desarrollarnos con una solvencia sobre lo que queremos hacer, que es obtener un grado, por ejemplo, ¿no? O una especialidad. Entonces, me parece a mí que sí hay maneras, hay puntos, y yo creo que esa es la función del comité sinodal. Decirle, a ver, en ese momento en tu seminario número 1 no hay claridad, no hay solvencia y el tema parece ser que está fuera de lugar de acuerdo a la metodología presentada, ¿no? Si nosotros, porque ha habido también casos, dejamos pasar esto y correr esto, pues sí, bueno, pone 8 porque sí hizo un esfuerzo, hizo un trabajo, se desarrolló. Ahí es donde yo pienso que estamos haciéndole un daño a nuestro alumno, a nuestro ponente, derivado de que finalmente él establece pues una confianza primero en un laboratorio, según la opinión del instituto, luego en un laboratorio, luego en un director de tesis, el mismo que no ha sido lo suficientemente claro para orientarlo y decirle cuáles son los alcances que puede tener un tema determinado. Si después de todo esto el alumno aún no se siente satisfecho, al menos en este instituto, en el Politécnico, tiene la opción de renunciar a su director de tesis y o a su tesis, a su tema de tesis. Pero también debemos de ser críticos los alumnos para decir, bueno, en este momento ya no quiero estar primer semestre, no en el séptimo o no en el cuarto de la maestría o no en el octavo del doctorado o en el séptimo del doctorado. Yo entiendo que a lo mejor ya no estamos satisfechos, pero también entiendo yo que puede haber un aprendizaje de esto. No todo se adecua, perdón, no todo se adecua a lo que queremos, no todo es como quisiéramos, y sí, siempre nos encontraremos, digamos, adversidades en el camino que debemos sortear. A veces renunciando y dejando de lado lo que estamos haciendo, y otras veces afrontando y terminando el compromiso que nosotros mismos decidimos, nadie más, ¿verdad? Si llegamos al cuarto semestre de maestría o al octavo de doctorado con el mismo tema, con el mismo director de tema, pues no creo que alguien le haya puesto la pistola a ese alumno para que terminara hasta ese momento y decir, bueno, ya no quiero, ahora ya me voy por otro lado. A menos que haya cosas o conflictos de interés, que haya conflictos éticos, que haya, digamos, maltrato del director de tesis hacia el alumno. Entonces yo creo que pues no importa ahí en qué momento, pues se puede ir y solicitar, obviamente, pues ante la instancia correspondiente, una revisión del caso para ver qué y cómo podría ser, digamos, la situación y poder salvar el tiempo que hemos pasado en ese programa y con ese tema. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bien, gracias Mario Alfredo por hacer esta pregunta. ¿Alguien más tuviera algún otro comentario, cuestionamiento para el doctor Miguel? Mientras aprovecho para decirte, Miguel, que bueno, llegó un comentario aquí que Alejandro Ramírez te da muchas gracias por compartir la experiencia y sobre todo los caminos que se siguen. La pregunta es, ¿cómo se puede mejorar los trabajos y presentaciones de posgrado en México? ¿Qué se requiere para tener mayor impacto de esos trabajos en el posgrado? Bueno, creo que es una pregunta amplia, es una pregunta diversa, ¿no? En primero, pues hay de temas a temas, ¿no? Me parece que hay temas que son los que pueden ser relevantes. Si alguien en este momento presenta un tema de COVID,
Yo creo que más de la mitad de aquí, pues nos parecería interesante. Si alguien presenta un tema, no sé, de garrapatas y transmisión de enfermedades, también podría ser interesante, ¿no? De murciélagos, podría ser interesante. De ajolotes, no sé si podría ser interesante, ¿no? De serpientes podría ser, no sé, o sea, yo creo que en principio depende mucho del tema, ¿no? De cómo se presenta, los foros en que se presentan. Después, obviamente, la pertinencia, porque me parece que nosotros podemos encontrar en mil problemas cuando volteemos a todos lados allá afuera en la calle, pero me parece que debemos de discernir entre esos problemas cuáles son prioritarios para la sociedad, cuáles son prioritarios para nuestra, digamos, institución y que permitan verdaderamente que dos recursos que existen, que cada vez son menores, pues puedan ser bien canalizados, ya sea para una investigación a largo plazo, mediano plazo, o para una investigación preliminar que sirve como semilla para hacer un análisis inicial de cómo está la situación en esos casos, ya sea para continuar o ya sea para redefinir el rumbo y poder establecer verdaderamente los caminos que nosotros pensamos podrían llevar a la solución de un problema esencial, primordial de nuestra sociedad o de nuestro ambiente, porque a veces pensamos egocéntricamente en nosotros los humanos, pero se nos olvida ayer Día de la Tierra, el cambio climático, cómo afecta el ambiente y a lo mejor temas muy importantes y prioritarios en ese aspecto, en el entendido que tenemos conocimientos básicos y fundamentales y tenemos interacciones diversas, transversales, de conocimiento en el instituto y que podríamos poder entregar, ofrecer o desarrollar un tema de interés. Gracias, Miguel. Otra pregunta ahora de Alejandro Acosta. Nos dice, buenos días, doctor Miguel. Comentó un poco acerca de los proyectos de investigación de ciencia básica. ¿Qué diferencias, se esperan en las conclusiones y discusiones de proyectos de ciencia básica con respecto a los proyectos de ciencia aplicada? Sí, muchas gracias. Bueno, debemos entender dos cosas. Los dos caminos tienen su importancia. El desarrollo en los diferentes países que ahora nombramos como desarrollados de primer mundo, a la vanguardia, han podido establecer ciencia básica como un mecanismo para el entendimiento de muchas áreas y muchos campos del conocimiento en general, ¿no? Podemos hablar de N,000 casos y esos casos nos van a llevar a ciertos países, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, China, nos va a llevar más o menos en esto. Habrá algunos otros que puedan destacar, ¿no? En algunas épocas no destacaba España, ahora destaca en algunas áreas, no destacaba Brasil, ahora destaca Brasil, no destacaba Australia, destaca Australia. Entonces, me parece que la fuerza que tiene el desarrollo en el área de la investigación básica es importante. Sin embargo, no todas las autoridades tienen paciencia. Son casi digo yo que como los presidentes de los clubes del fútbol mexicano, ¿no? Que quieren correr. Pues así, la ciencia básica tiene un periodo muy largo de tiempo en el cual se tienen que descubrir N cosas de los funcionamientos fundamentales. Tal vez hablemos de metabolismo, hablemos de circuitos, hablemos de diferentes temas. Se requiere obviamente conocimiento y mucho ingenio, ¿no? Para saber cómo se desarrollan ese tipo de cosas fundamentales. Pero posteriormente viene la ciencia aplicada.
en esa aplicación, entonces sí, lo que acabo de descubrir de ciencia básica, ¿cómo la voy a llevar yo a la aplicación? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Sí, entiendo que el descubrir el origen, el fundamento es muy importante, pero ahora, ¿cómo lo voy a llevar hasta allá? Seguramente toda la ciencia aplicada tiene ese fundamento de la ciencia básica. Y esa ciencia aplicada, pues obviamente en países como el nuestro, pues debe ser fundamental para que nosotros nos veamos impactados con esos desarrollos tecnológicos o esos desarrollos de investigación, como por ejemplo ahora las vacunas, ¿no? De un periodo de 6 años en el cual deberían hacerse las pruebas clínicas, los ensayos clínicos, pasó a 6 meses. Entre 5 y 6 años pasó a 6 meses. Entonces eso se aplicó, lo básico, se desarrolló, cómo interactuaban las proteínas, cómo interactuaban los genes, cómo interactuaba, digamos, un vehículo que iba a clonar otra célula, cómo bloquearla, etc. Y después de eso pasó a algo aplicado. ¿Cómo concluir, digamos, una tesis en ciencia básica? Primero, los objetivos deben estar claros, ¿no? Desarrollo de una metodología para el entendimiento de lo que sea, o desarrollo o detección de, por medio de, funciona. Y queda claro también que hay un apartado de perspectivas en las cuales el propio investigador tiene claro para qué iba a servir eso, ¿no? Para qué podríamos nosotros desarrollar esa parte y cómo nosotros, al final de cuentas, ya sea el propio grupo o en las publicaciones posteriores, pues sirve. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente a lo mejor el que descubre la base no necesariamente va a ser la aplicación. Puede haber muchísima gente aquí en México que no hace ciencia básica, pero que está leyendo y estudiando diferentes proyectos de ciencia básica en el mundo y pudiera estar pensando cómo aplicarlo. Me parece que también ahí está parte del talento y el desarrollo, ver lo que nadie antes vio en su propio, digamos, investigación, o, ¿por qué no?, otra persona ver lo que alguien no vio y que ya publicó y que ahora le puede dar una aplicación, digamos, más específica. Gracias, gracias, Miguel. A Mario Alfredo, no sé si tenía otra pregunta porque veo todavía su mano levantada. No, disculpe, es que no la había bajado, se me pasó, disculpe. Ah, muy bien. Abajo. Gracias. ¿Habría alguna otra cuestionamiento? ¿Tenemos todavía tiempo para alguna otra pregunta? No sé si alguien más tuviera alguna. Bien, bueno, yo quisiera, Miguel, que nos comentaras por último o hacer una énfasis para los jóvenes cuando están frente a los sinodales. ¿Qué les sugieres? ¿Cómo prepararse para las preguntas? Que eventualmente, como tú expusiste, pues pueden ser de diferente índole, ¿no? Diferentes ámbitos. Sin embargo, eso estresa bastante a los jóvenes. ¿Qué les sugieres tú que pudieran hacer para que en ese momento pues manejen o tengan un mejor manejo, digamos, de la parte última de lo que es la presentación del examen de grado? Sí, claro. Bueno, lo primero que pienso por experiencia propia, ¿no?, es que las bases y el conocimiento de su trabajo lo deben de conocer, ¿no? Partiendo de esa base, pues prácticamente o parte de esta, digamos, sección del seminario, del ajuste, digo, de la presentación, va a ser relativamente menos estresante. ¿Por qué? Pues porque yo soy el que sabe las cosas, en esa, digamos, esa confianza que debo de tener. Yo sé que así se hace, yo sé que así se expresa, yo sé que así se dice, y esa base pues sirve para lo demás, ¿no? Por supuesto que vienen preguntas de aplicación, vienen preguntas de criterio, de opinión, y entonces hay que fundamentarlo. Y es lo que yo digo, nos podemos equivocar. Incluso podemos decir a juicio de un sinodal algo que es erróneo.
pero si yo creo que la base que estoy diciendo tiene ese sustento, pues bueno, me equivoqué con un sustento. Bueno, para mi parecer, la metodología en la cual está basada, en el desarrollo de esto y esto y esto, puede servir para establecer esto y esto y esto. No, porque puede ser que diga el señor, pues sirve para esto otro. Pues sí, está bien, sirve para eso otro, pero no podrá negar que lo que yo acabo de decir, pues tenía su fundamento, tenía sustento, y entonces entra lo que yo diría, podría ser un debate entre el sinodal y el alumno sobre el conocimiento de la pregunta o la respuesta, que permite obviamente el enriquecimiento no solo del alumno, sino del sinodal, el cual observa que ese alumno verdaderamente se preparó o está preparado para desarrollar el tema. Aquí en el punto es que para nuestros alumnos de maestría y doctorado, pues nosotros no solamente en general estamos evaluando sí su desempeño, pero también cómo, digamos, aplica esos conocimientos, ¿no? Los objetivos seguramente ustedes los habrán leído de las maestrías y doctorados, es generar individuos o personas con capacidad crítica de opinión y que quién sabe qué, ¿no? Seguramente eso ponemos la gran mayoría de los posgrados, pues seguramente eso, pues estamos tratando de ver en un examen de grado, un avance que el alumno pueda ser capaz de debatir, de opinar, de discutir, de desarrollar, pero creo que todo parte de la seguridad con la que ha estudiado y ha desarrollado el tema. En caso contrario, sí creo yo que va a llegar con una severa desventaja a la serie de preguntas, y eso va a hacer que el mismo nerviosismo, la misma forma en la cual se lo pregunte y no conteste, lo va a poner más nervioso, más nervioso, más nervioso hasta que le digan lo clásico, ¿verdad? Fíjense que yo digo que es negro y el sinodal le dice negro, pero es negro por esto, pero en realidad es blanco. Ah, sí, sí. O sea, es negro, pero sí, en realidad tiene razón, es blanco, ¿no? Llegamos a un punto en el cual ya aceptamos hasta lo que nos dicen, sea o no inverso, sea o no irracional. Yo ya lo único que quiero es quitármelo de encima, ¿no? Y me parece que, vuelvo a repetir, la idea principal es llegar con las bases, con el desarrollo, y lo demás, pues cada quien tendrá su punto de vista en el debate, y cuando le pregunten su opinión, pues la persona que dé su opinión sobre su base, sobre su conocimiento, y creo yo que no estará equivocado en el sentido de esa base. Puede estar equivocado en la respuesta de esa base. Perdón, en la respuesta a esa pregunta, pero no en la base de lo que está diciendo. Muy bien, gracias Miguel por compartir estas sugerencias. Bien, la última pregunta ya para cerrar, Roberto Argüelles dice, ¿existe algún criterio de preguntas extra para poder otorgar el cum laude en caso de duda? No, o sea, llegamos a un punto en el cual dice el reglamento, al menos el del Poli, ¿verdad? Que debe tener ciertos requisitos administrativos académicos, ¿no? Y después de esos requisitos administrativos, ustedes pueden leer y dice una sobresaliente presentación, ¿no? O un examen, o no sé cómo exactamente dice, pero sobresaliente. Lo sobresaliente tiene que ver entonces con una presentación ordenada, todo lo que hemos dicho, y una respuesta finalmente a los sinodales clara, oportuna, precisa, sin lugar a dudas, ¿no? El tema, que sea sobresaliente o no, creo en mi consideración que queda de lado. Porque vuelvo a repetir, tiene más importancia un examen de COVID hoy en día que un examen de tortugas marinas. Pues no, ¿verdad? Yo digo que no, pero a lo mejor los sinodales pueden pensar, este tema es extraordinario, o cómo se planteó y quién sabe qué, porque es COVID. Pues a lo mejor sí, puede ser que porque somos humanos finalmente y tenemos sentimientos, pero en el fondo, pues realmente no hay una diferencia. No creo que exista una consideración. Más bien es hasta el momento de la presentación,
hasta el punto del desarrollo, en ese momento sí, creo yo, que pudiera existir la solvencia para decirlo. La controversia ya no hay, o sea, la controversia, ¿por qué no hay controversia? Porque la controversia está en el seno de la discusión de los sinodales. Recordemos que en el instituto, con un solo sinodal que esté en contra, es suficiente. Hay cuerpos, comités o jurados que se ponen a deliberar si está bien, si está mal, si no, si sí, si sí. Y hay otros que no, que te pasan un papelito y tú le pones aprobado, no aprobado, menciono o no menciono. Si tú pones una X donde no debe ser, pues ya no importa todo lo que digan los demás, ya no te dan la mención. Vuelvo a repetir, ahí le puedes preguntar, oye, ¿tú por qué no la das? Yo pienso que sí, pero ese ya es una particularidad de una persona que decidió no y la particularidad de otra persona que dice que sí. Y bueno, pues ya no hay una réplica para decir, bueno, a ver, metan los 5 minutos más. Vamos a hacerle otras preguntas a ver si después de eso ya podemos decir que sí es o que no es. Hasta ese punto ya no hay retorno. En el momento en que acaba el examen y los sinodales se juntan o se reúnen de manera privada para deliberar, pues ya no hay forma más que lo que ellos consideren en ese momento es lo correcto. Muy bien, Miguel. Agradezco enormemente tu amplia explicación y comentarios y resolver las dudas de todas las personas que tuvieron a bien hacernos conocer sus dudas. Me voy a permitir entonces compartir pantalla para pasar a nuestra última fase de esta sesión, que es justamente pues, un merecido reconocimiento a tu participación. Entonces, me voy a permitir leerlo. El CITEDI otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Reyes López por haber impartido la videoconferencia Consideraciones al exponer un protocolo de tesis en ciencias, visión del sinodal, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, en el marco del Seminario de Investigación 1 del programa de doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales el día 23 de abril del 2021. Atentamente, en la lema del Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria, firma el director del centro, el doctor Julio César Rolón Garrido. Pues muchas gracias, Miguel, por la sesión. Realmente agradezco el tiempo, la inversión también de trabajo que hiciste para compartir estas ideas bien ilustradas, y espero haya sido de agrado de todos los que nos han escuchado en esta sesión. Nuevamente, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a todos ustedes. Gracias, muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Hasta luego. Te enviaremos tu reconocimiento vía electrónica. Gracias. Gracias, bye bye. Bye.